precioso nombre te damos las gracias por ello. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, normalmente hoy íbamos a dar Apocalipsis, pero hay algo que me han sugerido, y es que hable de revelaciones. Voy a leer solo unos versos, porque después el estudio es bastante amplio. Como comprenderéis, no lo tengo todo en mente, lo tengo aquí. Dice así la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es la primera advertencia que Dios nos hace. Dice que es bienaventurado aquel que la lee, el que la escucha, ¿verdad? Y el que la guarda y la pone en práctica, no solamente el que la lee. Y después, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe a un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en la diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, hasta ahí nomás. Una objeción o 2 objeciones antes de entrar. 1, dice: bienaventurado el que lee, oye y guarda esta profecía, el mensaje de este libro. Es bienaventurado. ¿Por qué? Porque como no sabemos cuándo va a suceder, entonces tenemos que estar preparados, ¿no? Y entre nosotros decimos que un hombre prevenido vale por 2 o por 200, porque ese siempre está prevenido. 2, a veces nosotros
Cuando las circunstancias son adversas a nuestros proyectos, a veces nos lamentamos y a veces hasta peleamos con Dios, o a veces algunos hasta tiran la toalla. Juan, por causa del Evangelio, hemos leído que por causa de la palabra se encontraba en esa isla, preso, desterrado, por predicar el Evangelio. ¿Tú crees que eso fue una bendición? Desde el punto de vista que muchas veces nosotros lo vemos, parece un destierro, ¿verdad? Pero Dios tiene sus planes. Y cuando Dios permite algo en nuestras vidas, es que tiene un proyecto. Un proyecto que no nos lo puede explicar porque no lo entenderíamos. Es que nos quiere llevar a un lugar donde Él quiere mostrarnos lo que Él quiera. ¿Qué quiero decir con esto? Que, mi querido, cuando nosotros pasemos por unas pruebas, por unas circunstancias adversas, por algo inconcebible, pero bueno, yo siendo un hijo de Dios y viviendo en santidad, ¿me pasa eso? Pues a veces sí, porque Dios quiere llevarte donde Él quiera llevarte. Y esto que en un principio parece como una, ¿verdad? Algo, qué pena, diría, ¿no? A nuestro apóstol no le han llevado, no le han encarcelado, le han desterrado, ¿no? Y la gente posiblemente de la iglesia, seguramente que allí estuvieron orando y ayunando y pidiendo que Dios les liberase y qué sé yo, porque es lo natural, nosotros lo hubiésemos hecho, ¿o no? Si cogen a tu pastor y le meten en la cárcel, ¿tú no vas a orar? Ah, menos mal. Yo me imagino que lo harían, ¿verdad? Es lo más normal, es lo más lógico. Pero fíjate, a veces los hombres no entendemos el proyecto de Dios, ¿verdad? Y aunque Dios permitió llevarle allí, es porque Dios tenía un tremendo proyecto con él. Alguien llama Apocalipsis el Evangelio de Cristo contenido en pequeño, el mensaje. Bien, entramos en tema. Dice Jesucristo es la revelación continua en el Apocalipsis. Nos dio las llaves para entender la profecía del Apocalipsis en una forma clara y sencilla. Contrariamente a lo que muchos creen y enseñan, Apocalipsis no es un libro confuso, ni mucho menos oscuro. Apocalipsis viene del griego apocalipsis, significa revelación. Como revelación que es, Apocalipsis no pretende ocultar la profecía detrás de la simbología, ni divisiones desordenadas. Apocalipsis o revelación significa correr el velo, poner a la vista de todos, quitar la cubierta, o sea, abrirlo, destaparlo. Apocalipsis, por ende, debe ser un libro claro y ordenado. Siendo Apocalipsis una revelación, la profecía contenida en el libro no debe interpretarse espiritualmente ni alegóricamente, sino literalmente, tal y como viene. Porque muchas veces empezamos a dar interpretaciones a palabras y nos podemos ir. Puedes poner Apocalipsis 1:1. Interpretar Apocalipsis en forma espiritual o alegórica solo nos llevaría a esconder la profecía, a ocultarla, cuando en realidad Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Siendo Apocalipsis la revelación, cuando el Apocalipsis utiliza un símbolo, así se aclara por la profecía, o en sí misma ella se aclara, y el propio autor de la revelación nos da su interpretación, la cual debe ser tomada literalmente. En este contexto de Apocalipsis 1:1 nos dio en la misma profecía la clave, la llave, la estructura de la misma, el orden de los acontecimientos para que podamos interpretarla
correctamente. Y esta es la llave. Cristo le dice al apóstol Juan, escribe en 1:19, Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después, ¿no? Escribe, sí. Escribe las cosas que has visto, las que son y los que han de ser después de estas. Esta es la clave para que nosotros podamos empezar a entender un poco o a desglosar, ¿no? A hacer como las margaritas, a quitar, ¿no? Para poder entender, nos tenemos que situar. De aquí también así podemos entender claramente por qué la iglesia pasará o no pasará la tribulación. Las cosas que has visto en el capítulo 1, que es lo que hemos leído, le dice, todo lo que has visto, escríbelo. Las cosas que son los mensajes que Dios le dice que escriba a las 7 iglesias, en el capítulo 2 y 3. En esos 2 capítulos, las cosas que han de suceder o las que vendrán después son las que aparecen a partir del capítulo 4 en adelante. Entonces, Apocalipsis lo tenemos que partir en 3 partes. La primera pasó, la segunda estamos y la tercera vendrá. Las cosas que has visto, las que son y las que han de venir después. Permitidme que sea un poco largo y mejor un poco hasta, pero el estudio que he cogido es tan amplio y es tan claro que yo sé que te va a enriquecer, aunque sea un poco repetitivo en algunas cosas. Las cosas que has visto. Dice, pues Juan tuvo una visión de Cristo glorificado al comienzo de la revelación, que está contenida en el capítulo 1, que hemos leído, Apocalipsis del 1:10 al 18. Te lo voy a leer, que lo tengo yo aquí también. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho o por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un onto, refulgente, yo estoy con el yente, todavía me sale el alemán, refulgente como en un horno, y en su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas cosas que se describen en el capítulo 1 pertenecen a las cosas que has visto. O sea, lo que él vio que había pasado antes de todo eso. Ya el Señor estaba en el trono de Dios, ya estaban las 7 iglesias en marcha, estaban los 7 candeleros, los 7 ángeles también, que son los 7 pastores. Esta es la primera parte del libro, la primera división, y representa el pasado. La segunda parte del libro, o la segunda división,
que pertenece a los capítulos 2 y 3, es también muy sencillo. Como hemos hablado antes, Apocalipsis está muy lleno de versos proféticos y también muy lejos de ser un libro profundo o desordenado, a pesar de ser un libro lleno, ¿verdad?, de mensajes proféticos. En Apocalipsis 1:19 le da una perfecta estructura al libro. Note, por favor, que las cosas que son del capítulo 2 y 3 siguen o vienen después, ocurren luego del capítulo 1. A ver si me adelanto un poco. Estos dos capítulos contienen mensajes del Señor Jesucristo a las 7 iglesias que existían en aquella época, pero también debe considerarse como una representación de la iglesia a través de todos los tiempos, desde el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, hasta el arrebatamiento. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18, mientras que lo pone en pantalla, dice: las 7 cartas contienen una revelación de características de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Las características de Cristo, así mensajes de represión, aliento, promesa, advertencia y algunas cosas como elogios a todas las iglesias integrantes existentes en todos los tiempos. Por ejemplo, a las 7 iglesias contienen, ¿tienes eso? Leemos ese verso. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Es del 13 al 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, no precederemos. Seguid leyendo. O sea que la promesa del Señor es que aquí no se quedará ninguno. Por ejemplo, hay revelaciones de los atributos de Cristo. Apocalipsis 2:8 y 3:14. El primero y el postrero. Esto que estoy leyendo son parte de los mensajes que el Señor da a las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque yo quiero explicar esto. Porque hay 2 corrientes. Una de 220 y otra de 380. Hay 2 corrientes. Unos que dicen que ahora estamos en el tiempo de la última iglesia, la Odisea, que las 7 iglesias han sido para los tiempos, pero en realidad ya ninguna de estas 7 iglesias existe. Estas iglesias estaban en Turquía, ninguna de ellas existe. Y está la otra vertiente, aquellos que creemos que sí, unas se adaptan más que otras en determinadas épocas, ¿verdad?, de la historia, pero son mensajes no solo para la iglesia, sino también para el individuo. ¿Entendemos? Dios da estos mensajes a la iglesia y la dice. ¿Quién es Él? Ahora lo que vamos a ver. También advierte de las cosas buenas, de las cosas malas, lo que puede ocurrir si siguen así. O sea, son unas advertencias para que la iglesia se mantenga en santidad, para que cuando venga el día del Señor estemos listos. Por eso, las 7 son buenas para todos los tiempos y no podemos decir, bueno, a nuestra iglesia la viene bien Esmirna o Éfeso o Filadelfia. No, a lo mejor a uno, a otro, pues imagínate, si aquí hay alguien que
ha perdido el primer amor, pues entonces el mensaje de esa iglesia le va bien a él. Pero si aquí hay alguien que anda en pecado, envuelto en pecado y con gente de pecado, ¿no? Digamos, se puede aplicar eso que dice, bueno, pues yo he visto que todavía tienes a varios de los Baales, de los que sirven a los Baales contigo. ¿Entiendes? Entonces, entendemos que las 7 iglesias, el mensaje es actual, total, para todas las iglesias, y se puede usar a nivel de iglesia y se puede usar a nivel personal. Porque si yo he perdido el primer amor, entonces la advertencia de esa iglesia es para mí también, actual, hoy, ahora, ¿verdad? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros. Y escucha ahora, las 7 estrellas son los 7 ángeles, son los 7 pastores. El pastor de cada iglesia viene tipificado como un ángel, ¿entiendes? El ángel, la palabra ángel es mensajero, y el mensajero de la iglesia es el pastor, entre otros, ¿no? Pero bueno, la figura del pastorado es el mensajero. Ángel significa mensajero, siervo, servidor, mensajero. Las 7 estrellas son los 7 ángeles. Y las 7 iglesias, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, el candelero representa a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la lumbrera en este mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Entonces esto es un foco de luz moral, de luz santa. ¿Me entiendes? Por eso somos el candelero. Viene ahí tipificado como candelero. Un candil es el que alumbra. Sí, solo que las 7, al número 7, el 7 es el número completo. Es la perfección. Por eso cogió de 7 lugares, ¿verdad? Y en ellas encontramos. Bueno, ahora yo voy a por lo que él dice de las 7 iglesias. Por ejemplo, revelaciones. En estos mensajes tenemos revelaciones de los atributos. En Apocalipsis 2:8 y Apocalipsis 3:14 dice los atributos de Cristo. Él dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. En estos 2 versículos encontramos estos atributos. Son mensajes, ¿verdad?, que Dios le dice a Juan que escriba a las iglesias para conocer los atributos. Claro, hay muchos más. Hay más, por ejemplo, en Apocalipsis 2:1, 2:12, o 2:18, o 3:1, o 3:7. Número 1, le manda a escribir los atributos de Dios. Número 2, advertencias a la iglesia y sus integrantes acerca de la mirada constante del Señor y su examen continuo. Yo conozco tus obras, y sigue así, ¿no? O sea, ahí vemos que Dios está vigilando lo que cada iglesia, cada individuo hacemos en cada momento. No, yo conozco tus obras, que te has esforzado, pero has dejado tu primer amor. Yo conozco tus obras, que crees que eres rico, pero eres pobre, estás desnudo y todo eso, ¿verdad? O sea, Dios observa. Y a cada iglesia, a cada comportamiento, le dice lo que tiene que hacer. Número 3, amonestación. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. En Apocalipsis 2:4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
Apocalipsis 2:14. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios, Apocalipsis 3:2. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas son amonestaciones que Dios hace a su iglesia para advertirla, para que se ponga las pilas. Reconocimientos también hay. Yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes tolerar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. Apocalipsis 2:3. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, Apocalipsis 2:13. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no se han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, Apocalipsis 3:4. Ahí vemos que también Dios reconoce lo bueno que hay en la iglesia. No solo advierte, sino que primero dice quién es Él y sus atributos. Segundo, advierte a la iglesia de cómo está su situación. Tercero, la amonesta, porque hay gente que no anda en orden dentro de la iglesia. Cuarto, el reconocimiento de que Él ve todo, Él conoce todo de cada uno, sea bueno o sea malo. Y quinto, también hay promesas. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, Apocalipsis 2:7. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, Apocalipsis 3:11. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, 3:17. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, 2:26. Por cuanto y escucha esto bien, apúntatelo, subráyatelo. Por cuanto has guardado la palabra de paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Sabes a qué se refiere esa obra de la prueba? A los juicios de Dios. Apocalipsis 3:10. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis 3:21. Ya el primer versículo, las primeras palabras que Dios le dice a Juan, donde podemos ver claramente que aquellos que se permanezcan fiel a Dios, Dios les guarda de la hora de la prueba. ¿Cuál es la hora de la prueba? Los juicios de Dios y la persecución del anticristo. Por eso yo no participo de esa idea de que el arrebatamiento será junto, o el de la iglesia será junto con la venida del Señor. No, entonces es en vano el que nosotros ahora estemos, ¿verdad?, hayamos sido santificados. No tenemos que pasar por la horma de la prueba. Ya hemos pasado. Cristo Jesús, Él ha pagado mis pecados, Él ha pagado mis defectos, y yo soy santificado en su sangre. Amén. Cuando ha escrito literalmente, se está refiriendo a no que ella siempre hable en símbolos espirituales, sino que habla en símbolos naturales. Por ejemplo, en reconocimientos. Yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes tolerar a los malos. Eso es literalmente. Eso no necesita ninguna interpretación. Bueno, la revelación, el que te lo revela es espiritual, es el Espíritu de Dios, porque nadie lo conoce, pero lo que te dice es real. Yo, por ejemplo, si recibo una revelación de que a ella la duele un diente, es una revelación, pero es literal porque es así, es real. O sea, que no cabe interpretación, que es que el diente lo que quería decir que era la uña del dedo gordo del pie izquierdo. Pero una revelación es espiritual porque es inspirado por el Espíritu. En las iglesias es algo presente. Cuando lleguemos a partir del capítulo 4, ahí ya empieza lo futuro. Pero ahora todavía estamos en lo presente, en lo actual. Que estos mensajes, yo antes hacía énfasis porque hay dos líneas, ¿no?, o dos tendencias dentro del mundo cristiano. Unos que piensan,
¿no? O pensamos que estas 7 iglesias son mensajes, pueden ser mensajes actuales para la iglesia local, como pueden ser un mensaje actual para la iglesia, para el individuo personal, pero que lo mismo puede ser la primera que la séptima, y eso es literal también, o sea, eso va a suceder así. Es bueno que pongamos atención, y es un poco extenso, pero es interesante porque hay detallitos que es bueno que sepamos, y el estudio mismo nos lo va a ir enseñando. Todas estas cartas a las 7 iglesias están dirigidas a todas las iglesias e integrantes de todos los tiempos. Decía yo que hay unos que pensamos que estas 7 son para todos los tiempos, o sea, también para nuestros días, y hay otros que piensan que nosotros estamos ahora en tiempos de la Odisea, o sea, en la última iglesia. Pero yo creo que no, yo creo que pero que hay esas dos corrientes. Digo para que lo sepamos, ¿no? Que no solamente, porque como es la última iglesia y estamos en los últimos tiempos, piensan o se hace esa interpretación. Por eso no cabe interpretaciones, es literal, es actual, es real. Y las 7 nos pueden tocar, o mejor a ti te toca la 6ª, pero a mí la 3ª, porque estoy fallando en un área, ¿no? Y no sé, piensan que porque ahora la iglesia en determinados lugares del mundo, en muchos, como es América, Europa, incluso partes de Asia, se están construyendo templos tremendos, ¿verdad? Y hay zonas que bueno, pues la iglesia está prosperando, pues digamos que hay la Odisea se avecina más porque es más rica. Pero ¿cuántos en las iglesias hay todavía que han perdido el primer amor? Sí vamos a encontrar, pero lo que decía Heide, eso es cierto, que en la línea esa que coge esa idea de que estamos en los tiempos de la Odisea es porque como ha prosperado económicamente tanto la iglesia, económicamente y en conocimiento, nunca la iglesia tuvo tanto conocimiento como tiene hoy. Yo el otro día le decía a Josécho, Josécho, yo prefiero esto al mejor estudio de todos los tiempos, lo que vivimos el domingo. Bien, hay mucho conocimiento, pero yo el otro día dije a alguien, mira, y esto para nosotros también, es cierto que hoy tenemos falta de mucho conocimiento a algunos, y a otros les sobra mucho conocimiento, pero yo quiero vivir con un poco menos de conocimiento y con mucha más unción. Yo quiero vivir con menos conocimiento, ¿verdad? Que a veces es solo para manipular la palabra, y con más señales. Jesús dijo, el que conozca y tenga sabiduría, que me siga. Esto acompañará a los que creen en mí, serán sabios. Amén. Claro que sí, que no es verdad. Los que creen en mí, en mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y serán sanos. Y así hablarán nuevas lenguas. Estas son las señales que acompañan a un creyente o que deben acompañar a un creyente. Yo le dije, hermano, cuando esto no sucede en mí me preocupa. Algo no funciona en mi vida. Porque una de las cosas que Cristo ha dicho son estas las señales que deben acompañar a los hijos de Dios. No cambies. Algunos cambian el estudio por la unción. Como no tienen unción, tienen que buscar el conocimiento. Y eso es malo. Porque el conocimiento puede llevarte a la esclavitud. Pero oyes que estamos en Apocalipsis. Note por favor el carácter universal de las cartas y aplicación a todos los tiempos en los que dice la profecía. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso es universal. Él no pone para este tiempo, sino para todos los tiempos. Esto que aparece en Apocalipsis 2:7, pero también en 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13, 3:22, todos a la vez, no, solo 2:7. 2:7.
2:11, 2:17, 2:29. Es que, mira, estas citas, tú con que tengas una cita es suficiente, porque las otras citas te dicen lo mismo que esa. Solo que en el estudio te pone todas las citas donde te viene eso. El mensaje es: quien tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso lo encuentra en todas esas citas. Pero teniendo 2:7, pues ya lo tienes, ¿verdad? Y de ahí puedes buscar las otras citas si quieres. Finalmente, esta segunda división del libro, la que representa el presente, contiene una invitación de Cristo a todo aquel que todavía no le ha recibido, pues ahora hay tiempo todavía de ser parte de esa esposa. Así que si hay aquí alguien que todavía no ha entregado a Cristo Jesús su vida, lo puedes hacer. Hay tiempo todavía. En Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bien, estos capítulos, ahora pasamos ya, vamos a ir entrando, del 4 al 22, comprende la tercera parte en la cual se divide el libro de Apocalipsis. Estos capítulos revelan el futuro, lo que sigue a la era de la iglesia, de los capítulos 2 y 3. Y aquí es importante que nos demos cuenta en algunos detalles. Para entender qué son las cosas que han de ser después de estas, antes debemos determinar a qué cosas se llama estas. Lo que has visto, las que son y las que han de venir, ¿no? Entonces, ¿qué es estas? Cuando dice estas, está hablando del presente, está hablando de estos tiempos, está hablando desde el tiempo que nació la iglesia hasta que Cristo venga por ella. A por la iglesia, no a por todo, sino a por la novia. Nótese que de allí dice las cosas, después dice las cosas que han de ser. O sea, las cosas que la revelación llama estas son el capítulo 2 y 3, las presentes, la era de la iglesia. Lo que antecede inmediatamente al capítulo 4. Después de los capítulos 2 y 3, que representan el presente, las cosas que son, o sea, la iglesia. Esto significa que lo que sigue en los capítulos 4 al 22 son cosas que seguirán al presente, que seguirán a la era de la iglesia, por tanto, son cosas que pertenecen al futuro. Si no fuera así, la profecía no calificaría los capítulos 4 al 22 como cosas que serán después de la iglesia. Entonces, hemos dicho que le tenemos que dividir las que fueron, las que son y las que serán, ¿verdad? Las futuras. Observemos con atención de qué forma comienza el capítulo 4. Confirma plenamente esto que vengo a exponer y deja en evidencia que lo comienza allí en el capítulo 4. Esto es el futuro. Comienza efectivamente luego que finalice la era de la iglesia, representada por esas 7 iglesias de los capítulos 2 y 3. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, en Apocalipsis 4:1. ¿Después de qué? Después de esto. ¿Qué es esto? El presente, correcto. El presente. Después del capítulo 2 y 3, después de la iglesia. El propio Apocalipsis 4:1 anuncia claramente que lo que sigue en la profecía está cronológicamente ubicado después de la iglesia. O sea, eso nos habla que cuando ya empiece el capítulo 4, la iglesia será llevada a los cielos. Ya no estará. Después vamos a leer versos donde dice que hay alguien quien sujeta al maligno. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es el que impide la corrupción del mundo? ¿Alguno de vosotros ha curado un jamón en casa? Bueno, vosotros no, que no coméis carne cruda.
Yo he visto curar a mi madre muchas veces en casa, jamones, carne. ¿Y sabes lo que usaba para que no se pudriese la carne? Sal. Y esa sal mantenía la carne, hacía que todo el agua de la carne saliese, ¿verdad? Se ensalaba toda ella y después de no sé cuántos días quitaba toda la sal mi madre y lo untaba de aceite y pimiento para que las moscas después no entrasen allí a poner sus huevas, ¿verdad? ¿Qué es lo que conservaba la carne? La sal. ¿Qué es la iglesia en este mundo? Es por eso que todavía no ha llegado al límite de la corrupción moral y espiritual en la tierra, porque la iglesia todavía conserva parte de lo que es la santidad, la moral. ¿Entiendes? ¿Entendemos? En Apocalipsis 4:1 hace esta importante revelación dos veces, confirmando así lo que dice Apocalipsis 1:19. En cuanto a la división del libro en tres partes, pasado, presente y futuro. Las cosas que has visto representan el pasado. Las cosas que son representan el presente, o sea, las 7 iglesias. Las cosas que han de ser después de esta representan el futuro. En el próximo capítulo analizaremos qué es lo que divide presente y futuro, es decir, en qué momento se pasa de Apocalipsis 2:3 a Apocalipsis 4 en adelante. El hecho es que el que divide el tiempo de Apocalipsis entre presente y futuro es la ¿cómo lo podemos decir? Es el fin de la era eclesiástica en la tierra. ¿Qué evento marca el pasaje después de los capítulos 2, 3 al capítulo 4 siguientes? ¿Qué cosas son las que marcan el fin de la era de la iglesia sobre la tierra? Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después, es el que hemos leído antes, ¿no? Esto lo hemos leído antes, este verso. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? ¿En dónde? Entonces no viene Jesús a la tierra. Esa es la diferencia entre cuando venga Jesús a por su iglesia y la segunda venida de Cristo. La segunda venida sí vendrá y nosotros con él, pero la primera no, y no le verán, solo le escucharán, pero no todos. Hay algunos cristianos que se van a quedar en la tierra, aquellos que andan a medias tintas, aquellos que dicen un poco del Señor y un poco del mundo, aquellos que dicen yo muero a esto pero a esto otro no. No, esto sí lo cedo, pero esto no. Alguien le dice, pastor, una vez a un hermano, le dice, hermano, tú no solamente tienes que permitir que Jesús sea el Señor del corredor y del comedor, tiene que ser también de la cocina, tiene que ser del cuarto baño, tiene que ser del dormitorio, tiene que ser de la casa entera. Porque cuando venga el Señor, no va a venir con una campanilla. ¿Cómo entran los ladrones? Que voy a robarte, prepárate. ¿Ah? Improvisadamente, en silencio. Así vendrá el Señor. Pero ¿quién le escuchará? Escucha bien, ¿quién le escuchará? Mira, cuando Jesús paseaba y vino uno de los responsables de la sinagoga, y le dice, Jesús, mi hija está gravemente enferma, se está muriendo. En ese momento que iban para su casa,
se le acercó una persona, le tocó en el manto y él sintió que un poder salió de él. Pero le estaban tocando cientos de personas. ¿Y por qué solo una recibió la bendición? ¿Por qué las demás no? Si estaban todas allí. Porque esa mujer, la de flujo de sangre, esa mujer fue con un propósito, fue con un proyecto, fue con ganas de comunicarse, fue con sed, con hambre. Él ya estaba en comunión con el Señor, en su corazón estaba la oración: si yo lo toco, ella me sanará. El resto estaban allí de curiosos. Y en las iglesias también hay curiosos. Yo sé que aquí no, pero en otras sí. Dos estarán en un lecho, uno será tomado y el otro dejado. Yo sé que eso también dice cuando un matrimonio es creyente y el otro no, ¿verdad? Pero también cuando uno está tibio y el otro caliente. O sea, cuando uno está en plena comunión con Dios y el otro a medias. ¿Cuántos matrimonios hay así, verdad? Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? ¿Es que Dios hace excepciones? ¿Solo no va a llevar a los guapos? No, a los feos también les va a llevar. Tranquilo. Pero lo que va a pasar es que cuando la voz de Dios dé la voz, cuando Él dé la voz, escucha bien, cuando Él dé la voz, solo los que estemos conectados con la parabólica vamos a recibir la señal, y mi espíritu y el tuyo va a recibir la señal y chaca, marchamos para allá. Pero aquel que tiene justamente en ese momento la parabólica desubicada o el receptor apagado porque está durmiendo espiritualmente por factores, por problemas, por lo que sea, no captará la señal y se quedará aquí. Esa va a ser la diferencia. ¿Me explico? ¿Entiendes? Dos estarán en el campo. Uno cogerá patatas y el otro zanahorias. Pero lo que Dios cuando Dios dice esto, lo dice para que todos nos pongamos las pilas, porque Dios no quiere llevar a uno y dejar al otro. Dios quiere llevarnos a todos. Amén. Son personas, empezando ya como Lucas, el que tienes detrás de ti. Ese ya tiene, además no sé si está bautizado o no. No. Pero bueno, ese ya se podría bautizar. Lo hará ahora en Brasil cuando vaya, que allí no hace frío. O sea, los niños no. Los niños no pecan. Los niños son inocentes. Si no es creyente la madre, se queda sin hijo. Si es creyente la madre, marcharán los dos para arriba. Ahora, ahí en ese verso también tiene otra interpretación, que habla de la tribulación y las que dan a luz. Pero ahí eso es más adelante. No adelantemos el acontecimiento, que si no nos enrollamos mucho. Si me permitís, lo dejo aquí.